Déjame preguntarte algo que tal vez te incomoda. Si no le dolió perderte, ¿realmente estabas ocupando un lugar en su vida o solo llenando un espacio temporal? Porque cuando alguien pierde algo valioso, lo siente. Pero cuando alguien pierde algo que daba por seguro, apenas lo nota. Hoy no vine a hablarte de venganza emocional, vine a hablarte de poder. Del poder que nace cuando dejas de explicar, de insistir, de rogar y eliges el silencio. El ser humano no reacciona ante lo que grita, reacciona ante lo que desaparece. La psicología es clara. Lo que siempre está disponible se normaliza. Lo que se retira se evalúa. Lo que ya no responde comienza a ocupar espacio mental. Pero tú has querido hacer ruido, has querido cerrar con discursos largos, has querido que entienda lo que perdió explicándoselo. Escúchame bien, el valor no se argumenta, se demuestra retirándose. El ego quiere la última palabra, el carácter elige la última acción. Si no le dolió perderte, tal vez no te ha perdido todavía. Tal vez sigues ahí reaccionando, mirando historias, respondiendo estados, disponible emocionalmente aunque físicamente estés lejos. Y mientras tú sigas reaccionando, no hay pérdida, solo distancia temporal. El cerebro humano funciona por contraste. Solo entiende la ausencia cuando el estímulo desaparece. Solo valora cuando siente vacío. Solo cuestiona cuando el acceso se corta. El silencio no es castigo, es espejo. Es el espacio donde el otro comienza a preguntarse: ¿por qué ya no está? ¿Por qué ya no insiste? ¿Por qué ya no me persigue? Y ahí empieza el verdadero impacto. Hoy quiero enseñarte algo más profundo que una estrategia. Quiero hablarte de identidad. Porque el silencio que transforma no es el que se usa para manipular, es el que nace del amor propio. Si no le dolió perderte, tu silencio hará todo el trabajo, pero solo si primero entiendes tu valor. El silencio no es debilidad, es dominio. Y quiero que entiendas esto desde lo más profundo de tu conciencia. Porque hemos sido programados para creer que quien habla más fuerte gana, que quien insiste demuestra amor, que quien pelea hasta el final prueba su valor. Pero no, el verdadero poder comienza cuando dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a responder desde la madurez. Porque quien se controla a sí mismo no necesita explicarse constantemente. Te lo digo por experiencia. Hubo momentos en mi vida en los que sentía la necesidad urgente de aclararlo todo, de enviar ese último mensaje largo explicando mi punto, defendiendo mi posición, tratando de que la otra persona entendiera lo que yo sentía. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se debilitaba. No porque estuviera mal expresar emociones, sino porque lo hacía desde la ansiedad, desde el miedo a ser malinterpretado, desde la necesidad de validación. Y cuando tú hablas desde la necesidad, tu mensaje pierde fuerza. La ausencia de reacción descoloca más que cualquier discusión. Cuando alguien espera que entres en el juego emocional y tú eliges el silencio consciente, rompes el patrón. La psicología humana funciona por estímulo y respuesta. Si siempre reaccionas, el otro sabe qué botón presionar. Pero cuando decides no responder desde la herida, cuando eliges no justificar tu valor, generas algo inesperado. Y lo inesperado despierta conciencia. No responder desde la herida no significa reprimir lo que sientes. Significa procesarlo antes de expresarlo. Significa darte el espacio necesario para no convertir una emoción momentánea en una decisión permanente. Muchas veces queremos responder de inmediato porque creemos que el silencio nos hace ver débiles. Pero te aseguro algo, la persona emocionalmente más fuerte en una discusión es la que puede guardar silencio sin perder su centro. Evita justificar tu valor.
Si alguien no pudo verlo, no es tu responsabilidad traducírselo en 1000 argumentos. El valor no se negocia ni se explica, se encarna. Cuando tú empiezas a defender constantemente quién eres, entras en una posición de inferioridad emocional. Y no porque seas menos, sino porque estás pidiendo aprobación. Y el respeto jamás nace de la aprobación forzada. Permite que tu silencio comunique madurez. El silencio bien usado no es manipulación, es coherencia. Es decir, con acciones lo que no necesitas repetir con palabras. Es retirarte sin escándalo. Es dejar de insistir sin rencor. Es observar sin reaccionar. Recuerdo una etapa donde decidí dejar de discutir lo que claramente no estaba alineado conmigo. No hice discursos finales. No busqué tener la última palabra. Simplemente cambié mi energía, mis hábitos, mi enfoque. Y fue impresionante cómo el impacto fue más fuerte que cualquier confrontación previa. Porque cuando el ruido desaparece, la ausencia comienza a hablar. El silencio no grita, pero pesa. No ataca, pero confronta. No exige, pero revela. Y cuando tú aprendes a dominar tus impulsos, a no reaccionar desde el ego, a no entrar en cada provocación, comienzas a experimentar un tipo de poder que no depende de la aprobación externa. El silencio no es huida, es autocontrol. Y el autocontrol es autoridad emocional. Quiero que te detengas un momento y escuches esto sin defensas, sin excusas, sin romanticismo. Si no le dolió perderte, tal vez nunca te tuvo. Y sé que esa frase pesa, sé que incomoda, porque todos queremos creer que fuimos importantes, que dejamos huella, que nuestra ausencia debería doler. Pero la verdad no se ajusta a nuestros deseos, se ajusta a los hechos. Y la filosofía es simple, aunque difícil de aceptar. No se pierde lo que nunca se valoró. A veces confundimos intensidad con profundidad, porque hubo mensajes largos, porque hubo promesas, porque hubo planes, creemos que hubo compromiso real, pero el compromiso no se mide por palabras, se mide por coherencia. Si alguien puede salir de tu vida sin confrontarse, sin cuestionarse, sin mostrar el más mínimo peso emocional, no es que seas insuficiente, es que nunca ocupaste el lugar que imaginabas. Aceptar esto no es humillante, es liberador. Porque mientras sigas pensando que sí le dolió, pero que finge, que está confundido, que su orgullo es más grande, sigues atado a una fantasía. Y el autoengaño es una prisión silenciosa. Te mantiene esperando señales que no llegan, interpretando silencios como pruebas de amor, justificando frialdades como miedo. Pero la verdad casi siempre es más sencilla. Cuando alguien valora, se nota. Cuando no, también. Yo he estado ahí. He querido convencerme de que mi ausencia estaba siendo sentida, aunque las acciones mostraban lo contrario. Me inventé narrativas para no aceptar que simplemente no había el mismo nivel de inversión emocional. Y esa negación me hizo prolongar procesos que debieron cerrarse antes. Porque mientras tú sigas romantizando la indiferencia, te quedas atrapado. Deja de romantizar señales mixtas. Deja de traducir migajas en banquetes. Si alguien puede irse sin luchar, sin intentar, sin sostener, observa eso como información, no como reto personal. Observa hechos, no promesas. Las palabras pueden ser hermosas, pero si no están respaldadas por acciones constantes, son solo sonido. Suelta sin buscar validación. No necesitas que la otra persona admita que perdió algo valioso para que eso sea verdad. Tu valor no depende de su reacción. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando aceptas que tal vez nunca te tuvo, dejas de buscar que le duela. Dejas de querer demostrar lo que perdió, porque entiendes que no puedes perder algo que no reconociste. Esa aceptación duele, sí, pero también te devuelve el control. Te saca del papel de víctima y te coloca en el de protagonista. Te permite dejar de esperar arrepentimientos y empezar a construir nuevas realidades. Si no le dolió perderte, no te aferres a que algún día le dolerá. Agradece la claridad, aprende la lección y avanza. Porque quien realmente te tiene jamás te pierde sin sentirlo.
Hay una batalla interna que casi nadie reconoce, pero todos hemos vivido. El ego quiere respuesta inmediata, quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón. El carácter, en cambio, elige paz. Y esa diferencia cambia el destino de tus relaciones. Porque no todo merece tu energía, no todo comentario necesita réplica, no toda provocación exige reacción. El ego es ruidoso. Te susurra que si no respondes pierdes, que si no aclaras te ven débil, que si no contestas ese mensaje con la misma intensidad quedas por debajo. Pero el carácter es silencioso y firme. Sabe que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en decidir cuándo hacerlo. Y cuando tú eliges no responder desde la herida, rompes un patrón que muchas veces el otro espera que repitas. La manipulación emocional funciona con estímulos. Te dicen algo para ver cómo saltas, se distancian para ver si corres detrás, lanzan indirectas para medir tu inseguridad. Y si siempre reaccionas igual, el juego continúa. Pero cuando no reaccionas, cuando eliges no entrar, desarmas el tablero. No porque estés jugando mejor, sino porque decidiste no jugar. Te lo digo desde mi propia experiencia. Hubo momentos donde un simple mensaje podía alterar mi estado interno durante horas. Una frase ambigua, una demora en responder, una actitud fría, y yo ya estaba escribiendo un texto largo intentando aclarar, confrontar o exigir. Creía que estaba defendiendo mi lugar, pero en realidad estaba cediendo mi paz. Hasta que entendí algo fundamental. Mi tranquilidad vale más que tener la última palabra. Respira antes de escribir ese mensaje. Parece simple, pero es revolucionario. Dale espacio a la emoción para que se disuelva antes de convertirla en texto permanente. Muchas veces lo que querías enviar a medianoche ya no tiene sentido a la mañana siguiente. La pausa es una herramienta de madurez. La reacción impulsiva es una trampa del ego. No entres en provocaciones. Si alguien busca incomodarte, sacarte de tu centro o generar celos, observa sin engancharte. El silencio en esos momentos no es sumisión, es inteligencia emocional. Cuando no reaccionas como esperan, el patrón pierde fuerza y quien intentaba manipular se queda sin estrategia. Retírate cuando detectes juegos de poder. El amor no compite, no prueba constantemente, no manipula para medir interés. Si notas dinámicas donde tienes que demostrar, perseguir o defender tu lugar una y otra vez, no es una relación, es un desgaste. Y el carácter fuerte no se queda donde su energía es utilizada como combustible para juegos inmaduros. Elegir paz no significa permitir faltas de respeto. Significa responder con firmeza sin perder el equilibrio. Significa saber que no todo conflicto es una guerra que debes ganar. Porque al final, el ego busca validación externa, pero el carácter construye estabilidad interna. Y cuando tú eliges estabilidad, te vuelves inquebrantable. La paz siempre será más poderosa que la reacción. Hay algo que quiero que entiendas con total claridad. La dignidad habla más fuerte que cualquier reclamo. Puedes levantar la voz, puedes enviar mensajes largos explicando cuánto te dolió, puedes exigir explicaciones una y otra vez, pero nada de eso garantiza respeto. El respeto no se exige, se encarna, y cuando lo encarnas, no necesitas anunciarlo. Muchas veces confundimos intensidad con firmeza. Creemos que reclamar demuestra carácter, que insistir demuestra amor propio, que confrontar constantemente nos coloca en una posición de poder, pero la realidad es distinta. Cuando ruegas explicaciones, cuando persigues claridad de alguien que ya te mostró desinterés con sus acciones, te colocas en una posición vulnerable que no nace de la fortaleza, sino de la necesidad. Te hablo desde experiencia. Hubo momentos en mi vida donde sentía que necesitaba entender cada detalle, cada silencio, cada cambio de actitud. Quería respuestas claras para poder cerrar. Y mientras más insistía, menos obtenía. Hasta que comprendí algo poderoso. Quien quiere explicarse
lo hace sin que tengas que rogarlo. Y quien no lo hace, ya te dio la respuesta más honesta que podía ofrecer. La postura firme genera impacto tardío pero profundo. No es inmediata como el reclamo, no es explosiva como la discusión, es silenciosa pero consistente. Cuando decides no perseguir explicaciones, cuando mantienes tu postura sin agresividad, estás comunicando algo muy claro. Mi valor no depende de tu respuesta. Y eso descoloca más que cualquier argumento. Mantener tu postura sin agresividad es clave, porque la agresividad nace del ego herido, mientras que la firmeza nace del amor propio. Puedes decir, esto no es para mí, sin insultar. Puedes retirarte sin dramatizar. Puedes establecer límites sin gritar. Y cuando actúas desde esa serenidad, tu mensaje se vuelve más fuerte que cualquier confrontación. Deja que tus acciones sustituyan tus palabras. Si alguien no te prioriza, deja de priorizarlo. Si alguien no te respeta, retira tu presencia. Si alguien no valora tu tiempo, invierte tu tiempo en quien sí lo hace. No necesitas anunciar tu decisión con discursos largos. Las acciones coherentes hablan con más autoridad que 1000 mensajes explicativos. Recuerdo una ocasión en la que decidí simplemente cambiar mi energía en lugar de discutirla. No hubo amenazas, no hubo ultimátums, solo coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y el impacto fue más grande que cualquier reclamo anterior. Porque cuando la dignidad se manifiesta, el otro se enfrenta a la consecuencia de sus actos sin que tú tengas que señalarla. La dignidad no busca aplauso, no necesita validación. Es una postura interna que se refleja externamente. Y cuando tú decides actuar desde ahí, no desde la carencia, cambias completamente la dinámica. El reclamo hace ruido. La dignidad deja huella. Hay algo que la mayoría teme aplicar porque requiere valentía emocional. Tu ausencia revela tu verdadero valor. Mientras estás presente todo el tiempo, resolviendo, insistiendo, sosteniendo conversaciones que ya no fluyen, es difícil que el otro perciba lo que realmente representas. La presencia constante puede disfrazar la indiferencia, pero el espacio expone lo que la presencia oculta. Cuando siempre estás disponible, tu energía se vuelve paisaje. No porque no seas valioso, sino porque lo constante se normaliza. El cerebro humano se adapta rápido a lo que tiene asegurado. Pero cuando ese estímulo desaparece, cuando ya no estás reaccionando, escribiendo, apareciendo en cada historia o respondiendo al instante, algo cambia. El silencio activa memoria emocional y con la memoria viene la comparación. La comparación es inevitable. Cuando ya no estás, la mente empieza a contrastar cómo se sentía contigo y cómo se siente sin ti. Pero eso solo ocurre si realmente hay ausencia. No una ausencia teatral, no una retirada anunciada con amenazas, sino una distancia coherente. Porque si dices que te vas, pero sigues mirando todo, reaccionando, comentando indirectamente, no hay pérdida real, solo hay pausa estratégica. Recuerdo una etapa en mi vida donde entendí esto de manera contundente. Yo estaba presente incluso cuando ya no era prioridad. Respondía, insistía, buscaba momentos y un día decidí hacer algo distinto, retirarme en silencio. No como castigo, sino como respeto propio. Reduje disponibilidad. Dejé de aparecer en conversaciones innecesarias. Eliminé la exposición digital que mantenía un hilo invisible de contacto. Y fue impresionante cómo el impacto llegó después, no inmediatamente, pero llegó. Reduce disponibilidad. Tu tiempo no es ilimitado. No tienes que estar siempre listo para atender, escuchar o sostener. Cuando comienzas a administrar tu presencia, comunicas valor. No desde el ego, sino desde la conciencia de que tu energía es recurso finito. Desaparece del ruido digital. Las redes pueden convertirse en una extensión del apego. Revisar constantemente qué hace la otra persona solo mantiene el vínculo emocional activo.
Si realmente quieres que el silencio trabaje, debes cortar los estímulos que alimentan la conexión artificial. La verdadera ausencia no solo es física, también es digital. Y lo más importante, enfócate en reconstruirte. El silencio no es tiempo muerto, es tiempo de construcción. Invierte en tu cuerpo, en tu mente, en tu propósito. Transforma la energía que antes usabas para perseguir en energía para crecer, porque la evolución es la ausencia más poderosa que existe. Cuando tú cambias, cuando tu vida avanza, cuando tu energía se eleva, el impacto es inevitable. No porque estés buscando que lo noten, sino porque el crecimiento se siente incluso a la distancia. Tu ausencia no es una táctica, es una declaración silenciosa de valor. Y cuando realmente desapareces para reconstruirte, el mundo comienza a notar el espacio que dejaste. Hay algo que duele aceptar, pero libera profundamente. El amor propio es el cierre que no necesita conversación. Nos hicieron creer que para cerrar una historia hace falta una última charla, una explicación detallada, un mensaje final que ponga cada punto sobre cada i. Pero la vida no siempre funciona así. A veces el cierre no es una charla, es una decisión. Y esa decisión no ocurre en la otra persona, ocurre dentro de ti. He visto a muchas personas quedarse atrapadas esperando la conversación pendiente, ese último café, esa última llamada, ese mensaje donde finalmente todo se entiende. Y mientras esperan ese momento, su vida se congela, sus emociones siguen abiertas, su energía sigue atada. Pero quiero que entiendas algo con claridad brutal. Cuando alguien quiere cerrar contigo desde la madurez, lo hace. Y cuando no lo hace, su silencio ya es una respuesta. Hubo una etapa en mi vida donde necesitaba respuestas para poder soltar. Sentía que si no entendía cada detalle no podría avanzar. Buscaba claridad como si fuera medicina. Pero con el tiempo entendí que esa necesidad no era madurez. Era dependencia emocional disfrazada de lógica. Porque cuando tu paz depende de que otro te explique algo, le estás entregando el control de tu cierre. La firmeza interna elimina la necesidad de explicaciones externas. Cuando tú decides que algo no está alineado con tu valor, con tu propósito, con tu paz, no necesitas un discurso final, necesitas coherencia. Necesitas levantarte un día y decir, esto no es para mí. Y sostenerlo. No busques últimas palabras. Las últimas palabras casi nunca sanan. A veces reabren heridas. A veces generan más confusión. A veces solo alimentan el ego que quiere sentirse escuchado. Pero el amor propio no necesita tener la última palabra. Necesita tener la última decisión. Acepta que algunas historias terminan sin aplauso. No todas las relaciones terminan con abrazos y entendimiento mutuo. Algunas terminan en silencio, otras en distancia, otras en indiferencia. Y eso no significa que lo vivido no fue real. Significa que cumplió su ciclo. Y no todos los ciclos terminan de manera poética. Camina sin mirar atrás. No porque no haya habido sentimientos, sino porque ya hubo aprendizaje. Mirar atrás constantemente mantiene la herida abierta. Revisar conversaciones antiguas, analizar qué pudiste haber hecho distinto, imaginar escenarios alternativos, todo eso es resistencia al cierre. El amor propio no grita me voy, simplemente se va, no amenaza, no dramatiza, no espera reacción, decide. Y cuando decides desde la firmeza, sin odio, sin rencor, pero con claridad, algo cambia dentro de ti. Dejas de necesitar que te entiendan, dejas de esperar disculpas, dejas de buscar validación, porque entendiste que el verdadero cierre no ocurre en una conversación, ocurre en tu conciencia. Quiero que escuches esto sin filtros, sin romanticismo y sin excusas. No luches por un lugar que debe ser natural. El amor verdadero no se impone, no se mendiga, no se negocia. Cuando tienes que convencer a alguien de que te elija,
cuando debes recordarle constantemente lo que vales, cuando sientes que compites por atención, eso no es destino, es apego. Y el apego casi siempre nace del miedo, no del amor. Lo forzado nunca es orgánico. Y lo que no es orgánico termina rompiéndose. Porque cuando una relación requiere presión constante para sostenerse, lo que se está sosteniendo no es conexión, es dependencia emocional. Y la dependencia desgasta, drena, distorsiona. Yo he estado en esa posición, en la de intentar demostrar más, dar más, estar más presente, ser más paciente, esperando que el otro finalmente reconociera mi lugar. Y lo que descubrí fue doloroso pero liberador. Cuando alguien realmente quiere que estés en su vida, no tienes que hacer campaña para quedarte. No tienes que competir con su pasado, con su trabajo, con su ego o con sus opciones. Te elige con claridad. Cuando dejas de insistir, revelas quién realmente quiere quedarse. Porque mientras tú empujas la relación, no sabes si el otro camina por voluntad o por inercia. Pero cuando sueltas la presión, cuando dejas de iniciar todas las conversaciones, cuando dejas de proponer siempre los encuentros, cuando dejas de perseguir explicaciones, ahí se revela la verdad. No compitas por atención. Si sientes que debes destacar entre otras personas para que te miren, ya perdiste la esencia. El amor no es una audición, no es una competencia de quién da más o quién soporta más. Si alguien te coloca en una dinámica donde tienes que probar tu valor constantemente, eso no es amor, es inseguridad proyectada. No negocies tu valor. Y esto es fundamental. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces para no perder a alguien, te pierdes a ti. Cada vez que toleras indiferencia disfrazada de ocupación, cada vez que justificas falta de compromiso como confusión, está reduciendo tu estándar interno. Permite que el otro demuestre interés. No lo supongas, no lo interpretes, no lo imagines, obsérvalo. El interés genuino se nota en acciones, en consistencia, en intención clara. No necesitas forzarlo, no necesitas provocarlo, solo necesitas dejar espacio para que se exprese. Recuerdo un momento donde decidí dejar de empujar, dejé de insistir, dejé de iniciar. Y fue ahí cuando entendí que yo era quien sostenía todo el peso. Esa revelación dolió, pero me dio libertad, porque entendí que mi energía debía invertirse donde hubiera reciprocidad natural. No luches por un lugar que debe fluir. Lo que es para ti no necesita presión constante. Lo que es para ti te elige sin batalla. El silencio es un espejo incómodo y casi nadie quiere mirarse en él. Porque mientras tú estás hablando, reclamando, explicando, insistiendo, el otro puede distraerse en tu ruido. Puede justificar, puede evadir, puede responder superficialmente sin entrar en profundidad. Pero cuando te retiras, cuando dejas de alimentar la dinámica, lo obligas a enfrentarse consigo mismo. Y eso incomoda. La filosofía es clara: cuando te retiras con dignidad no estás castigando, estás revelando. Porque la reflexión nace en la ausencia de estímulo. Mientras hay mensajes constantes, mientras hay reacciones inmediatas, mientras hay presencia permanente, no hay espacio para pensar, solo hay respuesta automática. Pero cuando el estímulo desaparece, la mente comienza a llenar el vacío. He aprendido que muchas personas no valoran en el momento porque están acostumbradas a tu disponibilidad. Pero cuando esa disponibilidad se corta, algo se activa. No siempre es arrepentimiento. A veces es conciencia. A veces es comparación. A veces es simplemente la realización de que ya no tienen acceso. Recuerdo una etapa donde yo mismo estaba atrapado en una dinámica donde cada discusión generaba más conversación, más intercambio, más desgaste. Un día decidí hacer algo distinto: cortar comunicación innecesaria. No con odio, no con drama, sino con claridad. Dejé de responder
lo que no era importante. Dejé de iniciar conversaciones para sostener algo que ya no fluía. Y el silencio empezó a hacer lo que mis palabras no habían logrado. Corta comunicación innecesaria. No todo necesita respuesta. No todo mensaje requiere continuidad. Si la conversación no construye, si solo alimenta ambigüedad o dependencia, detente. El silencio no es vacío, es espacio estratégico. Y algo fundamental, no revises obsesivamente sus redes, porque puedes retirarte físicamente y seguir emocionalmente presente si cada historia, cada publicación, cada interacción la estás monitoreando. Eso no es ausencia, eso es vigilancia emocional. Y mientras sigas conectado digitalmente desde la obsesión, no permites que el espejo funcione. Cuando dejas de mirar, cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de aparecer, el contraste se vuelve evidente. La persona pasa de tener acceso constante a no tenerlo, y en ese cambio algo se mueve. Pero aquí viene lo más importante: dedica ese tiempo a tu crecimiento. Porque el silencio no es una táctica para provocar reacción, es una herramienta para reconstruirte. Si te retiras pero sigues paralizado esperando que el otro reaccione, no hay evolución, solo hay pausa. Invierte en tu cuerpo, en tu disciplina, en tu propósito, en tu paz mental. Cuando tu energía deja de estar enfocada en lo que el otro hace y comienza a enfocarse en quién te estás convirtiendo, tu silencio deja de ser estrategia y se convierte en transformación. El silencio confronta, no grita, no acusa, no exige, solo expone. Y cuando te retiras con conciencia, el espejo queda frente al otro y frente a ti. La evolución es la mejor respuesta y a menudo la más poderosa, porque mientras las palabras pueden ser ignoradas, los cambios internos y externos que reflejan crecimiento no pueden pasar desapercibidos. Tu transformación duele más que cualquier reproche, más que cualquier mensaje insistente o intento de justificarse. Y no es un dolor inmediato para ti, sino para quien no supo valorar tu esencia cuando estaba presente. Cuando eliges crecer, cuando eliges evolucionar, envías un mensaje silencioso pero contundente: mi vida continúa y no depende de tu reconocimiento. El progreso despierta comparación inevitable. Cuando alguien se queda atrapado en el patrón de indiferencia, observa a quien ha dejado ir y nota lo que se mueve sin él. Cada hábito nuevo, cada meta alcanzada, cada destello de alegría auténtica se convierte en un recordatorio silencioso de lo que ignoraron. Y no es una venganza, no es un juego, es la consecuencia natural de la coherencia entre tus acciones y tu valor. Nadie puede competir con el brillo genuino de alguien que se reinventa desde dentro. Empieza invirtiendo en tu cuerpo, mente y propósito, no como castigo para el otro, sino como homenaje a ti mismo. La disciplina física refleja fuerza, la claridad mental refleja poder y la pasión por tu propósito refleja autenticidad. Cada aspecto de tu vida que fortaleces desde el amor propio proyecta una energía que es imposible de ignorar. No hay palabras que igualen el peso de alguien que vive con intención. Construye metas nuevas. Cada objetivo alcanzado es un testimonio de que tu vida no se detiene. Cada proyecto terminado, cada desafío superado, cada aprendizaje incorporado genera un impacto silencioso. Te estás transformando en la mejor versión de ti mismo y al hacerlo, dejas una estela que no puede ser olvidada. No se trata de presumir, sino de vivir con intensidad y claridad, mostrando que tu camino no depende de la validación ajena. Rodéate de personas que te eleven. La evolución no ocurre en soledad. Busca relaciones que inspiren, que reten, que amplifiquen tu energía. La compañía que suma potencia tu crecimiento y refleja quién eres ahora. Y mientras te rodeas de quienes te elevan, inevitablemente se produce la comparación. Aquellos que no supieron valorarte sienten el contraste y, aunque no lo digan, perciben el vacío de tu ausencia en sus vidas. La evolución es discreta pero devastadora en su efectividad. No requiere palabras, no exige reconocimiento, simplemente sucede.
Y cada paso que das hacia tu mejor versión es la respuesta más poderosa que puedes ofrecer. Cuando alguien ve que ya no estás atado a su indiferencia y que tu vida brilla sin permiso, entiende el peso real de lo que perdió. Si no le dolió perderte, prepárate para que le duela tu versión mejorada. Hay una ley de la vida que pocos entienden. El tiempo siempre revela lo que el ego se niega a aceptar en el momento. Cuando alguien no supo valorar tu presencia, no importa cuánto lo intentaste explicar, demostrar o sostener, su ceguera fue temporal. Pero tu evolución, tu coherencia, tu crecimiento, eso no pasa desapercibido. Es una consecuencia silenciosa, implacable y definitiva. La estrategia es simple, aunque poderosa. Tu coherencia y tu progreso generan un contraste imposible de ignorar. Mientras tú te reconstruyes, aprendes, te disciplinarizas y te amas, la persona que no te valoró se enfrenta a la evidencia de su error. No es un golpe directo, no es una venganza, no son palabras. Es la energía de tu vida mejorada reflejada en acciones concretas. Cada logro, cada meta cumplida, cada momento de paz interna es un recordatorio silencioso de que quien no te sostuvo perdió algo que ahora es inalcanzable. No regreses por nostalgia. La nostalgia es un velo que embellece los recuerdos, pero no refleja la realidad de tu evolución. Si vuelves por el peso del pasado, minimizas todo lo que construiste en tu ausencia y entregas otra vez tu energía a quien no supo valorarla. Camina hacia adelante y respira cada logro como una declaración de tu valor. No respondas desde el rencor. La ira puede ser explosiva, pero no crea respeto ni admiración. Tu versión mejorada no necesita gritar, solo necesita ser consistente, firme y auténtica. Tu energía elevada, tu coherencia y tu claridad serán más poderosas que cualquier reproche. Mantente firme en tu nueva identidad. Esta versión de ti no se mueve por aprobación, ni depende de reconocimiento externo. Está construida desde la disciplina, la serenidad, la autodeterminación y el amor propio. Y cuando alguien que no te valoró ve esto, la incomodidad es inevitable. No fue suficiente perderte y ahora es imposible alcanzarte de nuevo. Recuerda siempre, no se trata de hacerle daño, sino de honrarte a ti mismo. Tu evolución habla más fuerte que cualquier palabra y tu mejor versión siempre deja una marca que el ego tardará en olvidar. Quiero que te lleves esto con claridad absoluta. Todo lo que hemos hablado no es una táctica para manipular ni un juego de poder. Es una declaración de respeto hacia ti mismo. Cuando decides valorarte, cuando entiendes que tu silencio, tu ausencia consciente y tu crecimiento son más poderosos que cualquier reproche, te conviertes en alguien que no depende de la aprobación de nadie. Y eso, créeme, es imparable.